Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. 3 meses completa Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hoy cumplimos 90 días de haber jurado ante Dios y nuestro pueblo asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. Han sido días llenos de lucha y sacrificio los que hemos vivido, pero siempre llenos de la firme convicción de que vamos para adelante con nuestra ruta. 90 días que han estado marcados por un pueblo que con el respaldo de más de 60 países de la comunidad internacional logró recobrar la ilusión de luchar por su libertad. ¡Libertad! 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 Sin embargo, con la esperanza también convive el fantasma de la impaciencia de millones de venezolanos que ven cómo la tiranía, con el apoyo de los militares y de países como Rusia y China, ha logrado mantenerse en el poder. Tenemos el control del gobierno total, la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control del territorio nacional. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la especialista en política venezolana y latinoamericana, Maybor Petit, y el reconocido politólogo venezolano, Nigmer Evans, analizan los aciertos y desaciertos que ha tenido en los últimos 3 meses la lucha por recuperar la democracia al interior de Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: 90 días completa la Operación Libertad, la cual desde el pasado 23 de enero busca el cese de la usurpación del poder en el país bolivariano. Hace 90 días, Juan Guaidó fue proclamado como presidente interino de Venezuela y pese al apoyo que ha recibido de más de 60 países, la tiranía chavista mantiene su poder represor y continúa instalada en el Palacio de Miraflores. La noticia: en momentos en que se cumple este aniversario, Nicolás Maduro ha asegurado que mantiene el control del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del territorio nacional. Ha calificado de ensayo de golpe de Estado fracasado las iniciativas que buscan el fin de su dictadura. El punto clave de esta noticia: esta batalla que libran los sectores demócratas ha estado marcada por la esperanza, pero al mismo tiempo por la creciente impaciencia e incertidumbre de los millones de venezolanos que han depositado su confianza en Juan Guaidó y que esperan en el corto plazo que se dé un cambio de régimen que permita el regreso de la democracia para su país. El punto clave de esa noticia: hoy en el programa La Noche analizaremos los aciertos y los desaciertos de la Operación Libertad. ¿Qué resultados deja esta batalla por recuperar las libertades en Venezuela? ¿Qué tan fuerte está hoy el régimen chavista? ¿Pasó Venezuela de ser un problema regional a convertirse en un nuevo foco de tensión geopolítica mundial? Estos son solo algunos de los interrogantes que están abiertos al cumplirse los primeros 3 meses de Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela. Comenzamos. Han sido días llenos de lucha y sacrificio los que hemos vivido, pero siempre llenos de la firme convicción de que vamos para adelante con nuestra ruta. 3 meses de un panorama favorable por el reconocimiento y respaldo de 60 países al gobierno interino. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.
El camino hacia elecciones libres requiere la conformación de un órgano electoral independiente. La Asamblea Nacional de Venezuela trabaja en una propuesta de cronograma electoral. Con esta elección, favor expresando... Y aunque la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, marcó un hito histórico en la lucha por la democracia, el régimen de Nicolás Maduro resiste. Ni intervención ni guerra civil, Venezuela va a haber paz. Y esa paz la vamos a garantizar con la unión cívico-militar. ¡Paz! Pese al gran cerco diplomático que con Guaidó a la cabeza ha logrado consolidarse contra la dictadura venezolana, el heredero político de Hugo Chávez sigue atornillado al poder, protegido por su cúpula militar y las figuras más radicales del chavismo. Bajo este panorama, el primer y crucial paso de la hoja de ruta trazada por el mandatario interino todavía no se ha concretado, es decir, el cese de la usurpación. Pero el esfuerzo y las estrategias de presión social para exigir la salida de Maduro del Palacio de Miraflores continúa. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela. El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Y por si acaso no escuchan al pueblo que dice no quiere más mando porque no lo hay, no tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo ¡basta ya! Para ese basta ya, que pretende ser contundente en las calles el 1 de mayo, el presidente Guaidó mantiene activada la denominada Operación Libertad de cara al Plan País de Reconstrucción. Una operación, ahora más que nunca, alentada por la crisis humanitaria que empeora cada día que pasa con los constantes y prolongados cortes del servicio de energía eléctrica en todo el territorio venezolano. Estamos trabajando por ustedes todos los días, desde el movimiento estudiantil, desde cada momento no hemos parado un día. El evidente apoyo a Guaidó de la gente que clama democracia y libertad en Venezuela, así como el decidido respaldo internacional a su mandato como presidente interino del país, contrasta con el creciente rechazo al régimen de Maduro. Como el ocurrido este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde representantes del Grupo de Lima abandonaron el recinto en momentos en que iba a hablar el canciller de la dictadura madurista, Jorge Arreaza. Bueno, muy buenos días. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Guaidó 90 días o numeral Guaidó 90 días. Estos dos hashtags los pueden utilizar para participar a través de redes sociales de Twitter, las cuentas del equipo periodístico, y también pueden responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales aciertos y desaciertos de la lucha que lidera desde hace 3 meses exactamente el presidente interino Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela? Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus trinos. Voy a saludar a nuestros panelistas en Caracas, Venezuela. Es un gusto tener hoy a Nickmer Evans, politólogo y columnista, director político del partido MDI. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Gracias por el contacto. También en Nueva York, en los Estados Unidos, nos acompaña Maybor Petit, es analista, periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, voy a comenzar contigo en Nueva York, en Estados Unidos, haciendo un análisis de lo que ha cambiado en Venezuela 3 meses después del inicio de la Operación Libertad. Hay quienes aseguran que pese a que Juan Guaidó, el presidente interino del país bolivariano, ha logrado un amplio respaldo internacional, a nivel interno la situación sigue siendo similar, teniendo en cuenta que el régimen chavista mantiene su poder represor y se encuentra aún instalado en el Palacio de Miraflores. ¿Qué opinión tiene usted, Maybor, desde los Estados Unidos? Bueno, ciertamente el gobierno sigue instalado, pero hay un creciente despertar de la población que está buscando una transición. Eso es innegable, no solamente se ve en las imágenes, se ve en el sentimiento interno. Y desde afuera también hay un apoyo
importante de los países, por lo menos más desarrollados del mundo. Pero hay que entender que el régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura convencional, es una organización criminal con tentáculos internacionales que posee el poder político, y eso es un detalle que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el balance de estos 90 días de Guaidó como presidente interino y la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, motivado a que los elementos de la unidad cívico-militar y los aliados internacionales, que son importantes para el análisis también, porque no se puede desechar el tema de China, el tema de Rusia, el tema de Irán, de Bielorrusia, de Turquía, etc. Esas organizaciones que persisten en el poder político venezolano están preparadas para resistir, y hay algunas fuerzas externas que han estado entrando al país y llevan como objetivo fundamental justamente eso, persistir. Sí. Y eso es importante detallarlo también porque hay una estrategia que ha venido desarrollándose en otros países del Medio Oriente donde han tenido éxito. Obviamente el caso venezolano tiene unas características muy particulares. Por eso planteábamos al comienzo que pasó de ser una tensión regional a una tensión o a un foco de atención de la geopolítica mundial. Permítame, Maybor, voy con Nigmer Evans, que están en la ciudad de Caracas. Nigmer, ¿qué lectura hace usted del momento político que vive la lucha por la democracia en Venezuela 3 meses después de la llegada de Juan Guaidó como presidente interino del país bolivariano? Bueno, debemos recordar que Juan Guaidó llega a la escena política siendo diputado de la Asamblea Nacional y producto de un acuerdo entre partidos políticos de la Asamblea en relación con la rotación de la presidencia de la Asamblea Nacional, le corresponde a Voluntad Popular asumir la presidencia de la República. O sea, él es producto de un acuerdo político. Ahora, después de ese acuerdo político, Juan Guaidó se convierte en un líder por consenso, por el simple hecho de asumir su rol protagónico y determinante como presidente de la Asamblea Nacional en la búsqueda de la restitución del orden constitucional. Lamentablemente, los presidentes anteriores de la Asamblea Nacional o las presidencias anteriores no habían asumido una ruta clara en relación a la fijación y la caracterización de la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Y en el medio del 2018 hubo un importante vacío de liderazgo político que fue llenado por la gente en la calle en protestas permanentes por reivindicaciones, pero eran reivindicaciones que exhortaban al gobierno usurpador después de las elecciones del 20 de mayo a que respondieran esas demandas. La conexión entre lo político y la demanda social no estaba dada. Fueron miles de protestas en el 2018, pero el esfuerzo que se hizo por la conexión pasó por la constitución del Frente Amplio Venezuela Libre, por la constitución de la Plataforma Nacional de Conflicto, que mantuvieron la posibilidad de la búsqueda de la vinculación entre lo político y lo social y lo económico, pero faltaba el liderazgo que se generó como consecuencia de estos dos elementos que acabo de comentarte, de la negociación y del consenso, además también del atrevimiento de la fijación de una ruta y además también el asumir la responsabilidad de ejercer las competencias o buscar ejercer las competencias del Ejecutivo. Nigmer, ¿usted qué piensa de esas voces que a nivel interno, inclusive en la entraña política venezolana, también hoy piensan que en estos 3 meses se alimentó de alguna manera esta ilusión, esta esperanza que está viva en los venezolanos de recuperar su democracia, pero que en términos prácticos no ha sucedido nada? Que sencillamente ese apoyo internacional le ha permitido un reconocimiento a Juan Guaidó, pero que internamente, tal y como lo dice Nicolás Maduro, el control territorial lo tiene el chavismo, el control de las Fuerzas Armadas lo tiene el chavismo y también el control del gobierno. ¿Qué responder a esas voces, Nigmer? Mira, son 52 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Y en el caso ya del territorio venezolano, son innumerables las manifestaciones y las actividades que se desarrollan
en búsqueda del cese de la usurpación. En ese sentido, es absolutamente necesario comprender que en el contexto de la realidad del país, la necesidad del avance para poder articular todas esas fuerzas está determinado fundamentalmente por el hecho de incidir en el sector militar como un elemento clave para poder terminar de generar el cese de la usurpación. Hoy se ha avanzado de manera extraordinaria y estamos a años luz de la situación que vivíamos en el 2018 y que no podemos esperar que alguien resuelva un problema acumulado de 20, no solamente de 20, hasta de 40 años, hasta de 50 años, en 3 meses pueda resolver el asunto. Pero creo que cada vez estamos más cerca de la resolución del conflicto. Maybor Petit, en los Estados Unidos, en Nueva York, ¿qué opinión tiene usted sobre esta percepción que también hay que ponerla sobre la mesa para analizarla también? Así como hay una esperanza y hay una ilusión muy grande de que la democracia vuelva a Venezuela y que esa esperanza se mantiene en aquellos venezolanos que van a salir a marchar el próximo 1 de mayo, también hay otro sector que considera que en la práctica no ha sucedido nada, teniendo en cuenta que el tirano sigue en el poder. Maybor, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, ciertamente los venezolanos andan buscando una solución rápida, pero lamentablemente en este caso no la hay. Creo que se ha dado un avance significativo hacia la búsqueda de una solución que hasta el momento no sabemos exactamente cómo va a producirse, ¿no? Porque el conflicto está latente y creo que cada vez son más los venezolanos que, si bien se sintieron frustrados en un principio, están entendiendo. Creo que aquí el tema de la comunicación es muy importante y Juan Guaidó ha venido transmitiendo de alguna manera un mensaje para que la gente entienda que la solución no se da de un día para otro, porque existe una enorme complejidad dentro del conflicto como tal. Se han escuchado inclusive voces desde afuera del país que están pidiendo que se hagan las cosas de una manera más rápida, pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que leyó en enero y en febrero un documento en el cual solicitó que se hicieran las elecciones en el marco de unos 90 días, pues ahora ellos han entendido la dificultad de hacer elecciones para buscar una salida que, si se quiere, sea la más aceptada por todos los grupos políticos y por la sociedad como tal, y se ha dado más o menos como una especie de carta de confianza a Guaidó. Creo que la gente está empezando a entender, aunque la crisis económica que vive Venezuela, la crisis humanitaria, hace que a veces el hambre y la desolación se imponga sobre el pensamiento racional de los venezolanos. Pero creo que Juan Guaidó es un líder que ha logrado de una manera extraordinaria comunicar, y pienso que, de acuerdo pues a lo que vemos, cómo se va moviendo, pues definitivamente le está inyectando a ese grupo el mantenimiento no solamente de la esperanza, sino de la comprensión de que ese problema no se resuelve de la noche a la mañana y que se requieren muchos ciudadanos para poder buscar una solución. Según el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en estos 3 meses, más de 1000 militares venezolanos decidieron darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro. El mandatario encargado resalta esto como un logro, pese a que los altos mandos castrenses aún le juran lealtad al heredero del chavismo. Quienes han huido de Venezuela denuncian retaliaciones del régimen contra sus familias. Uno de ellos es el mayor Hugo Parra, cuya mamá tuvo que huir de Venezuela ante la persecución de las fuerzas de seguridad chavistas. Hace 2 meses, la frontera entre Colombia y Venezuela fue epicentro de estas escenas. Hacia uno de los puntos. Huían del régimen, de sus órdenes, de la idea de reprimir a su pueblo. Son policías, guardias, marinos y miembros de las fuerzas especiales. Todos decidieron ponerse del lado de la Constitución. Nos hemos opuesto a que reprimimos al pueblo, a que no dejemos entrar ayuda humanitaria, a tantas cosas.
acudieron al llamado del presidente interino Juan Guaidó y denunciaron las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen, incluso contra quienes decidían desertar. Por la alegría de ya estar en territorio, ya basta de tanto sufrimiento, basta ya de todo, basta de reprimir a la gente. Esas son las órdenes que nos dan, reprimir, reprimir, reprimir. Vamos, viejo, vamos. La mayoría ya no tiene el uniforme y permanece en Colombia. Otros han emigrado a países como Brasil, Perú o Ecuador. Coinciden en que prefieren el exilio antes que utilizar las armas contra su propio pueblo. La mayoría presos, es decir, formaciones y eso de presos ingresados a militares. Eso es algo que por eso uno se está entregando. Por lo mismo, porque no nos toman en cuenta, nada más nos toman en cuenta para enfrentar a la gente, a golpear a la gente. Eso no es así. Sin embargo, para algunos huir al régimen ha representado zozobra y temor, sobre todo por la suerte de sus familiares que se quedan en territorio venezolano. Ese es el caso de este uniformado, el mayor del ejército venezolano Hugo Enrique Parra, a quien registramos el pasado 23 de febrero arribando a territorio colombiano. Y aunque hermético en sus declaraciones en ese entonces, esto fue lo único que quiso responder a las preguntas del periodista Carlos Arturo Albino de Noticias RCN. Un mensaje para Venezuela. La libertad viene pronto. Que viva Venezuela, nuestra patria querida. Libertad. La decisión de escapar al régimen tuvo repercusiones en su madre. El pasado 3 de abril, la vivienda de doña María Elena Martínez fue allanada por funcionarios del régimen de Maduro. Ella permanecía practicándose unos chequeos médicos al momento del allanamiento, pero nunca más pudo volver a su casa porque permanece ocupada por efectivos de Maduro, por lo que se vio forzada a salir desplazada a sus 78 años y padeciendo cáncer. A esta hora vamos al oriente de Colombia. Allí está María Elena Martínez de Parra. Ella es la mamá del mayor del ejército, Hugo Enrique Parra, quien huyó del régimen de Nicolás Maduro hace exactamente 2 meses. El 23 de febrero él cruzó la frontera hacia Colombia. Doña María Elena tiene 79 años y la hemos querido invitar porque desde su perspectiva también queremos hacer un análisis de lo que representan estos 3 meses en el poder de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Doña María Elena, bienvenida al programa La Noche. Y lo primero que le quiero preguntar es cómo se encuentra su hijo. Ahí lo veamos en este informe presentado por Oscar Ramírez, en el que recordábamos cómo de manera valiente él dejó las fuerzas militares venezolanas para reconocer a Juan Guaidó como su mandatario interino. ¿Él cómo se encuentra, doña María? Bueno, él se encuentra muy bien, porque tuvo que salir de Cúcuta, donde estaba, y se fue a Texas, tratando de huir porque estaba en la frontera, y está esperando que le ayuden allí. Señora María, me gustaría que le describiera a nuestros televidentes exactamente qué sucedió luego de que su hijo, el pasado 23 de febrero, tomara la decisión de abandonar el régimen chavista y reconocer como su comandante en jefe a Juan Guaidó. Bueno, mi hijo se quedó en Cúcuta. Estuvo allí aproximadamente unos 22 días y tuvo que salir hacia el norte, específicamente en Texas. Allí está junto con un teniente esperando que el gobierno de los Estados Unidos le ayude. Y yo tengo mucha confianza en Dios que mi hijo va a salir avante en esta situación, porque es un hombre trabajador, un hombre muy íntegro que ama a Venezuela. Doña María, ¿qué represalias tomó el régimen de Nicolás Maduro contra usted y contra su familia? Casi nada. El hecho de ser la mamá del mayor Parra, me allanaron la casa. Yo estuve en San Cristóbal porque necesitaba ir a la casa a buscar ropa para venir a hacerme el tratamiento aquí en Colombia. Y resultó que estaba allanada por forajido del Disejín, me parece que son los que llaman ellos Disejín. Y
No he podido entrar. Mis vecinos, que tengo comunicación con algunos, me dicen que están allí todavía. Esa casa tenemos nosotros 42 años, mi esposo Juan Enrique Parra Piña y mi persona tenemos, y ahí se criaron mis hijos. 42 años allí. Y doña María Elena, no sabemos qué están buscando porque armas no pueden haber conseguido. Doña María, eso le quería preguntar, exactamente en estos allanamientos, ¿qué es lo que buscan ellos? ¿Qué tipo de requerimientos hacen cuando han llegado a su domicilio? ¿Qué información ha podido obtener usted? Nada, nada, absolutamente nada. Se apoderaron de la casa, me dijeron allí en la entrada de la urbanización que han sacado cosas de nuestra casa. No sabemos absolutamente nada porque nosotros estamos aquí en Colombia, mi esposo y yo. ¿Y ellos porque yo vine aquí a tratarme de un problema de cáncer que tengo en el seno. Sí, doña María Elena, y en buena hora tomó esa decisión porque era evidente que al interior de Venezuela usted no podía recibir la atención que necesitaba para esta enfermedad que usted padece. Doña María Elena, el mayor del ejército, Hugo Enrique Parra, tomó esta decisión de darle la espalda a la dictadura chavista. ¿Usted hoy se arrepiente de que su hijo haya tomado esa decisión hace 2 meses? No, en lo absoluto. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y lo quiero ver nuevamente en Venezuela, con una Venezuela libre y de los venezolanos. Doña María Elena, hablemos un poco ya de la situación que usted enfrenta aquí en Colombia en ese momento. Lo ha dicho claramente usted. Ha llegado a este país suramericano a recibir atención por la enfermedad que padece. Dentro de Venezuela, ¿usted podía recibir un tratamiento por lo menos parecido al que ha recibido acá en Colombia? No, imposible. Cuando en el oncológico de San Cristóbal, la directora de esa es una coronel. Entonces mi hijo fue para allá a buscarme el servicio y uno de los médicos me dijeron, no se vaya a operar aquí porque esto está contaminado. Entonces me operó otro médico en la clínica San Sebastián. Y a los 3 días tuve que venirme para Colombia porque no se consigue nada. No se consigue en San Cristóbal ni en Venezuela, no se consigue medicina, no se consiguen alimentos. Imagínense ustedes con un sueldo de 18.000 bolívares, educador jubilada. ¿Qué se puede conseguir? Eso no da ni 3.000 pesos el sueldo de un jubilado allá. Señora María, ¿usted ha tenido la oportunidad de continuar hablando con su hijo, con este integrante de las fuerzas militares? Me gustaría saber exactamente el qué piensa de lo que ha sucedido luego de que él tomó la decisión de abandonar esas fuerzas armadas que le eran fieles al régimen chavista. Y se lo pregunto porque él toma la decisión, pero no se dio esa desbandada de militares que muchos esperaban, que iban a seguir el ejemplo de este mayor y que también iban a ponerse del lado de la democracia, que iban a ponerse del lado de Juan Guaidó. Mire, mi hijo es un valiente. Ojalá Dios, todos los militares apoyaran al presidente interino Juan Guaidó. Ojalá Dios, que todos hicieran lo que hizo mi hijo, sin importarle sus hijos que están en Venezuela, sin importarle familia, sino que él dio este paso por sus hijos, por los niños de Venezuela, por las mujeres de Venezuela, por los hombres de Venezuela, por todos los militares de Venezuela. Pues doña María Elena, no se me vaya a ir, quiero que hasta ahora también escuche a Nigmer Evans, que está con nosotros desde la ciudad de Caracas, desde su país, también está Maybor Petit de Nueva York. Nigmer, allí en Venezuela, ¿usted qué opinión tiene del efecto que tuvo la llegada de Juan Guaidó al interior de las fuerzas militares? Hubo una ley de amnistía que impulsó el presidente interino de Venezuela en la Asamblea de Diputados, que buscaba que una gran cantidad de uniformados se pusieran del lado de la democracia y le dieran la espalda al régimen chavista. ¿Qué balance usted hace
de lo que ha logrado esta ley de amnistía y esta iniciativa con respecto a los militares en los últimos 3 meses? Varias cosas, fíjate. En principio, la llegada de Juan Guaidó deja claro la referencia de oposición y la alternativa para el sector militar venezolano ante la posibilidad de una sucesión que permita una transición hacia unas elecciones libres. Y se ha demarcado una ruta. El sector militar no es un sector monolítico. Sin embargo, sigue estando dominado, igual que el espectro del gobierno ejecutivo usurpador, por una serie de mayores generales que no tienen simplemente salvación desde el punto de vista ético. La estrategia de Juan Guaidó al principio fue tratar de generar un puente con estos niveles de la jerarquía militar. Y podríamos decir que la ley de garantía fue pensada un poco, la ley de amnistía fue pensada un poco reflexionando sobre la posibilidad de incorporar o de darle, que generar el camino para que algunos de estos mayores generales y generales pudiesen dar el paso en función del restablecimiento del orden constitucional. Creo que el tiempo ha dejado claro que lo primero que debió haberse hecho fue una ley de garantías a la estructura militar, más que una ley de amnistía, y que el direccionamiento del discurso político para la reflexión en función del restablecimiento del orden constitucional también debe ser ubicado en los rangos medio altos y bajos. Estamos hablando de coroneles para abajo que incluso generacionalmente podrían tener mayor conexión con lo que es la realidad del país y el sufrimiento de los jóvenes y niños venezolanos y sus familiares. En todo caso, lo que se ha logrado hasta ahora, sin duda alguna, es que la mayoría de la Fuerza Armada esté viendo como opción real la posibilidad de una transición con apoyo internacional. Ahora bien, así como el país está secuestrado por una mafia, por un paranato, por una serie de criminales, sin duda alguna que parte de esos criminales que secuestran a Venezuela son quienes también dirigen la Fuerza Armada y tienen grandes negocios. Son los que controlan la minería en el país, son los que permiten la invasión de ejércitos extranjeros en territorio venezolano como el ELN, conducido y orientado desde Cuba. O sea, hay una serie de condicionamientos que generan que el alto mando militar difícilmente pueda ser quien produzca una ruptura, pero también tenemos que estar conscientes que la pieza que falta en el rompecabezas de la acumulación de fuerzas que ha generado Juan Guaidó en estos últimos 3 meses y sobre el cual se ha avanzado mucho es precisamente el factor militar, que en los rangos medios y bajos han acatado muy bien el llamado. Algunos, como lo que sucedió en Cúcuta, pasaron a la frontera, pero se pusieron a la orden de Juan Guaidó. Ahora necesitamos que eso se replique dentro del territorio venezolano y eso tiene que ser una acción mayoritaria. Y en función de eso se trabaja todos los días. Sí. Y hay una importante expectativa de que a partir del 1 de mayo esto se profundice aún más. ¿Qué opinión tiene usted, Maybor Petit, de Nueva York? ¿Por qué los militares no han adherido a esa causa que lidera Juan Guaidó? ¿No han adherido en términos numéricos más altos? Juan Guaidó asegura que han sido cerca de 1000 los militares que han tomado la decisión en los últimos 3 meses de darle la espalda al régimen, pero lo cierto es que Nicolás Maduro en las últimas horas aseguró que mantiene el apoyo militar y en la práctica eso es lo que se ve. Sí, ciertamente Maduro mantiene el apoyo militar. Creo que en relación a la ley de amnistía habría que verla con un foco un poco más crítico. Tuve oportunidad de conversar con varias de mis fuentes que me han señalado que no estaban de acuerdo con la ley. Hay que destacar que los primeros militares de mandos altos que se adhirieron a la amnistía presentada por Guaidó estaban relacionados con crímenes que el común del venezolano no quiere que estén presentes en ese nuevo país. Hay que recordar que se adhirió Hugo Carvajal, que está acusado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También se adhirió el general Cliver Alcalá, que también tiene expedientes en los Estados Unidos por narcotráfico, o el general, por ejemplo, Rotondaro.
estas adhesiones gracias a la ley de amnistía, pues generó una crítica interna y varias de mis fuentes me han confirmado que no fue muy bien recibida porque obviamente hay un grupo enorme de militares que quiere dar el paso hacia la transición y que están pensando no solamente porque estén afectados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la crisis humanitaria que hay, sino también porque sienten que llegó el momento del paso. Pero creo que hay que tomar en cuenta que los militares se manejan en otras perspectivas y que el presidente Guaidó debe comunicarse y dejar claro también cuál es el programa que va a tener en relación a los militares criminales, aquellos que han cometido delitos graves y aquellos que no lo han cometido, porque esto es una clave fundamental para lograr el apoyo mayoritario. También quería decirte, Jefferson, que esos militares que tengo entendido son aproximadamente 1.400 atravesaron la frontera, han tenido muchos problemas, eso no estaba preparado, es muy difícil mantener la logística del mantenimiento de más de 1.000 militares. He tenido también oportunidad de conversar con muchos de ellos que me han manifestado en algunas oportunidades sus frustraciones, pero también su deseo de continuar en la búsqueda de la transición, la búsqueda de una solución que haga que definitivamente el régimen se caiga, pero creo que en el caso de los militares que están en Cúcuta, Juan Guaidó debe tener una estrategia inmediata porque justamente hay conflictos ahí en este momento. Sí, inclusive hoy tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de esos militares y oficiales. Han dicho que pues continúan respaldando a Juan Guaidó, pero claramente es una bomba de tiempo también para Colombia, que es el gobierno que tiene que estar al frente de estos uniformados que tomaron la decisión de abandonar o quitar mejor el respaldo al régimen de Nicolás Maduro y están aquí en Colombia. Muchos de ellos esperando también esa oportunidad no de quedarse en este país suramericano, sino de regresar a su país. Nimmer Evans, politólogo, columnista, director político del partido MDI, antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta y tiene que ver con algo que usted me dijo en la anterior respuesta sobre el próximo 1 de mayo. ¿Por qué hay tanta fe de que este 1 de mayo, en esa gran marcha que está convocando Juan Guaidó, realmente se marque un hito que cambie el devenir de las cosas, de lo que ha venido sucediendo desde el pasado 23 de enero? Mira, fundamentalmente porque no solamente es una fecha de referencia importante desde el punto de vista simbólico, sino que además va a ser o va a representar la posibilidad de la unificación de diversos sectores que están en alianza con Juan Guaidó, pero que también implican la posibilidad de un mayor nivel de organización para la acción y la movilización, entrando en una nueva fase de capacidad de nivel organizativo a través de los comités de ayuda y libertad dentro del marco de la Operación Libertad convocada por el presidente encargado Juan Guaidó. La expectativa es alta en relación con el hecho del tipo de movilización y la orientación de la acción de la movilización. Es poco lo que se puede adelantar en este momento porque no hay detalles y además tampoco deben anticiparse los movimientos. No podemos nosotros sobreestimar tampoco la acción. Ojo, no podemos apostar a que el 1 de mayo va a cesar la usurpación, pero hay que apostar a que cada acción que se desarrolle convocado en el marco de la Operación Libertad está apuntando a que efectivamente ese cese de la usurpación suceda. Quizás uno de los aportes más importantes de este 1 de mayo es que las acciones van a ser desarrolladas en el municipio de Libertador fundamentalmente y en el resto del país, pero hasta ahora las movilizaciones habían sido hacia el este de Caracas en su mayoría y algunos focos cerca del centro de la ciudad. Y esta vez pues hay por lo menos está la intención por parte de los sectores, de los trabajadores, sindicatos y gremios de hacer las acciones desde el punto de vista
parroquial, desde el punto de vista de los sectores que constituyen al municipio Libertador y al área metropolitana, y creo que eso va a ser un avance importante desde el punto de vista de la disputa que existe en romper barreras en relación con el tradicional mito de que el municipio Libertador está bajo el control de colectivos o bajo el control del gobierno usurpador, cuando en realidad la mayoría de la población que habita en ese municipio está efectivamente a favor de Juan Guaidó. El tiempo se me agota en este primer bloque. Quiero agradecerle a usted, como siempre, por acompañarnos en el programa La Noche. Nigmer Evans es politólogo, un reconocido columnista de opinión venezolano, director político del partido MDI. Como siempre, gracias por habernos acompañado, Nigmer. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Meibor Petit, en la ciudad de Nueva York, analista, periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran saludo, estamos ahora. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaré con María Elena Martínez de Parra, quien es la mamá del mayor del ejército, Hugo Enrique Parra, uno de los 1.400 integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que tomó la decisión de darle la espalda a la dictadura y apoyar la democracia, apoyar a Juan Guaidó. Él lo hizo el pasado 23 de febrero. Hoy su mamá está denunciando aquí en el programa La Noche la persecución de la cual fue objeto luego de que su hijo salió en las cámaras de noticias RCN, luego de que su hijo hablara con el periodista Carlos Albino y reconociera las violaciones a los derechos humanos que le estaban ordenando al interior de Venezuela. Por esa razón, ese mayor le dio la espalda al régimen y está en ese momento en los Estados Unidos. Estas son las cárceles militares de Venezuela convertidas por el régimen de Maduro en centros de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. En estos centros penitenciarios están recluidos 193 militares venezolanos presos políticos. Uniformados encarcelados por el hecho de defender la Constitución, como lo han denunciado reiterativamente organizaciones no gubernamentales como Justicia Venezolana. Lilia Camejo, directora de esta ONG, denunció recientemente ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el crítico estado en que están los militares que permanecen tras las rejas, soportando el yugo de la dictadura de Maduro. Según la denuncia, los 193 miembros de la Fuerza Armada venezolana presos sufren diversas enfermedades como consecuencia de las condiciones infrahumanas que padecen dentro de sus celdas. Como castigo, no tienen agua potable, sin acceso a la luz del sol, son sometidos a bajas temperaturas y con luces encendidas las 24 horas del día. El pasado mes de marzo, estas imágenes develaron la crueldad en una de las temibles cárceles del Servicio de Inteligencia del chavismo. Dígalo, ¿eh? ¿Va a desayunar? No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro. Y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre que estoy orinando. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder entonces... ¿Qué? El teniente de aviación Ronald Ugarte, quien decidió apartarse del régimen en febrero, fue quien grabó las impactantes escenas con una cámara oculta. En una de las celdas puede observarse a un oficial quien aseguraba cumplía 30 días amarrado en estas condiciones. También otros 2 coroneles y un civil hacinados en una pequeña habitación. Este hombre que vemos a continuación es el coronel Mellas Laya. Él duró así, de esa forma, durante 30 días. Atados con las manos encetradas y vendado totalmente. No, hombre. No, hombre. ¿Y qué? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es el que tenía el hueco aquí? El de la mano. ¿Cuál es el que tenía la vaina, el de la mano? ¿Tú? Aquel que está allá. ¿Qué te echaron ahí? No lo tenías infectado, ¿no? Infectado. Vuelvo a Colombia con María Elena Martínez de Parra, ya es la mamá del mayor del ejército Hugo Enrique Parra Martínez, quien huyó del régimen de Nicolás Maduro, le dio la espalda a la dictadura el pasado 23 de febrero. Hoy esta mujer de 79 años
está denunciando aquí en el programa La Noche los asedios, la persecución que sufrió luego de que su hijo tomara esta decisión. Doña María, esta situación que enfrentó su familia, ¿también la vivieron las mamás, los padres, los hijos, las esposas de esos otros militares que tomaron también la decisión de darle la espalda a la dictadura, tal y como lo hizo su hijo, el mayor del ejército, Hugo Enrique Parra Martínez? No sé. Yo sé de mi hijo, pero de los otros oficiales que estaban ahí en Cúcuta no supe nada. Los vecinos del barrio, de la localidad donde usted vive, ¿qué otra información le han entregado sobre las personas que llegaron a su casa a prácticamente allanar, a buscar algún tipo de prueba para incriminar a su hijo con algún delito? Bueno, los vecinos que tengo, entre ellos hay un periodista, hay otra señora, pocos porque la mayoría son oficiales retirados que ya están de baja y se han ido fuera del país. Entonces hay otras personas que casi no conozco. Yo en los 42 años han pasado por ahí muchísimos oficiales, pero civiles no somos sino 7 en esa urbanización. Porque cuando nosotros compramos esa casa era de civiles y después ellos la hicieron, vino el Ministerio de la Defensa y son viviendas de militares, viviendas en guarnición. Entonces he tenido como 3 personas que siempre me informan en qué situación está la casa, me dicen no te preocupes, hay gente allí, no la han desocupado, esperando. Doña María Elena, ¿usted se siente muy orgullosa de que su hijo sea un militar y que haya tomado la decisión que tomó el pasado 23 de febrero, pese a lo que representó para él y para su familia, en este caso para usted, haber tomado esta decisión? ¿Por qué cree usted que los otros militares no han tomado esa misma decisión que tomó su hijo? Bueno, yo me siento muy orgullosa de mi hijo por la decisión que tomó. Y yo le digo a los militares que todavía no lo han hecho por miedo, por las amenazas que le tienen estos militares, por su situación económica, no sé, pero deberían plegarse al presidente encargado Juan Guaidó. No tenemos otra alternativa. Mire, Venezuela está destruida. No vale la pena ahorita vivir en Venezuela. Entonces, si ellos pensaran en Venezuela, en sus hijos, en sus esposas, en sus madres, en sus nietos, tomarían esa decisión de unirse al presidente encargado Juan Guaidó. Es un hombre que ha trabajado estos 3 meses y sinceramente lo felicito, ha hecho muchísimo por Venezuela. Doña María Elena Martínez de Parra, para finalizar, cuando su hijo toma esta decisión de abandonar ese ejército que todavía le es leal a Nicolás Maduro, ¿qué lo lleva a tomar esa decisión? ¿Cuál fue el punto de quiebre que permite que él cruce la frontera entre Venezuela y Colombia y se arriesgue a dejarlo todo atrás sencillamente para apoyar esa causa que representa Juan Guaidó desde hace 90 días? Bueno, yo voy a hablar. Mi hijo trabajaba en Corpoelé, fue asignado a Corpoelé. Y sabíamos, él estuvo en Rusia, él estuvo en Cuba, lo mandaron a hacer trabajos allí, luego lo mandaron a Corpoelé. Entonces, en una oportunidad, él tuvo que presentar un informe y por ese informe lo sacaron de Corpoelé. Entonces, él, como tiene problemas en la columna, él pidió un reposo y estaba afuera, llevando los mismos problemas que llevamos todos los venezolanos. Entonces, ese fue el motivo. Se dio cuenta de cómo estaba Venezuela. Venezuela ahorita, sinceramente, no sirve, da lástima. Yo le pido a mi Padre Celestial que me dé oportunidad de vida para ver una Venezuela libre de los venezolanos. Que sea manejado Venezuela por un presidente democrático que verdaderamente quiera Venezuela.
Doña María Elena Martínez de Parra, madre del mayor del ejército Hugo Enrique Parra, muchas gracias por habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos agota, pero era muy importante escuchar su testimonio, lo que ha sufrido una mamá, que como usted nos lo dijo hoy, está enferma de cáncer, lo que sufrió luego de que su hijo tomó la decisión de abandonar la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Hemos preguntado a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter cuáles son los principales aciertos y desaciertos de la lucha que lidera desde hace 3 meses el presidente interino Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela. Vamos a leer algunos de los trinos que nos llegan hasta ahora. Hugo Fino dice lo siguiente: el reconocimiento internacional, el bloqueo de activos en el exterior y el de unir a la oposición. Estos son los aciertos según este televidente. Uno más, este es de Jimena Cifuentes. Ella opina lo siguiente: mantener el pueblo con esperanza, la entrada de ayudas, aunque no han sido entregadas, y reconocimiento por muchos países y no haber sido detenido por el régimen. Uno más, este es de Joana. Ella dice lo siguiente: realmente toma tiempo recuperar de nuevo la democracia, paciencia y apoyo total a Guaidó es lo más prudente para Venezuela en este momento. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.